Mi vecina Sandra destruyó completamente mi jardín de rosas de 15 años ayer por la mañana. Todavía tenía las tijeras de jardín en la mano, tallos de rosas cortados esparcidos a sus pies. Están arruinando mi vista. Estas flores están bajando el valor de mi propiedad, gritó. Sonreí y dije, entiendo, Sandra. Lo que realmente entendía era la conmoción que estaba a punto de experimentar en 30 minutos, porque mientras Sandra cortaba las flores de mi jardín, no se había dado cuenta de la estructura ilegal que había estado escondiendo en su propio patio trasero durante 3 años. Y yo había fotografiado esa estructura. Mi nombre es Benjamin Clark. Tengo 52 años y soy un especialista en planificación urbana retirado. He vivido en la misma casa en Seattle durante 18 años. Sandra se mudó a la casa de al lado hace 3 años, e inicialmente nuestras relaciones vecinales eran normales. Pero durante los últimos 6 meses había comenzado a quejarse constantemente de mis flores. Esa mañana, mientras tomaba mi café, miré por la ventana. Sandra había entrado a mi jardín y estaba cortando mis rosas más preciadas. Esto no era solo un incidente de corte de flores. Sandra había cometido un error mucho más grande. Mi jardín de rosas era mi trabajo de amor de 15 años. Cada mañana las observo mientras tomo mi café, podando y regando cuidadosamente cada una. Rosas rojas David Austin, rosas de té blancas, rosas trepadoras rosadas. Cada una historia diferente, un recuerdo diferente. Cuando Sandra se mudó por primera vez, era una mujer agradable, 45 años, divorciada, una diseñadora gráfica que vivía sola. Elogió las flores de mi jardín, incluso pidió consejos de jardinería. Charlábamos por encima de la cerca, intercambiábamos cortesías sobre el clima, el vecindario. El cambio comenzó hace aproximadamente un año. Sandra comenzó a renovar su casa. Lo que comenzó como simples actualizaciones interiores gradualmente se expandió a construcción mayor. Ventanas nuevas, terraza ampliada, estructuras adicionales. Como alguien que había trabajado en planificación urbana durante 25 años, naturalmente noté los cambios. Pero algunas de las mejoras de Sandra llamaron mi atención profesional por diferentes razones. La terraza ampliada excedía los requisitos de retroceso. El nuevo cobertizo estaba demasiado cerca de la línea de propiedad. Lo más preocupante era la adición que había construido en la parte trasera de su casa, un solarium que claramente violaba los códigos de construcción. Inicialmente, no dije nada. Los vecinos a veces doblan las reglas, y yo no era el oficial de aplicación de códigos del vecindario. Pero la actitud de Sandra hacia mi propiedad comenzó a cambiar junto con sus renovaciones. Tus rosas se están volviendo demasiado altas, mencionó un día. Están bloqueando mis nuevas ventanas. Todavía están dentro de los límites de la propiedad, respondí cortésmente. Bueno, están afectando mi disfrute de mi patio, continuó. Lo dejé pasar, pero las quejas aumentaron. Mis rosas eran demasiado densas, demasiado coloridas, atraían demasiadas abejas. Cada queja fue seguida por sugerencias cada vez más agresivas de que debería recortarlas o considerar eliminar algunas. Ayer por la mañana fue el punto de quiebre. Me desperté a las 7 a.m., hice mi café y fui a mi lugar habitual junto a la ventana de la cocina. Sandra estaba en mi jardín, cortando activamente mis rosas con tijeras grandes. Salí afuera. Sandra, ¿qué estás haciendo? Estoy resolviendo un problema, dijo sin levantar la vista. Estas rosas han crecido fuera de control, están arruinando mi vista y bajando el valor de mi propiedad. Esas están en mi propiedad, dije con calma. Las ramas cuelgan sobre la cerca. Eso las hace juego limpio. Estaba equivocada sobre la ley de propiedad, pero este no era el momento de explicarlo. La observé cortar 3 tallos más de mis preciadas rosas David Austin. Esto necesitaba hacerse, dijo, finalmente mirándome. Deberías haberlas mantenido mejor. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Tom, soy Benjamin Clark. Necesito que vengas a echar un vistazo a algo. Sí, ahora sería bueno. Tom Harrison era mi ex colega del Departamento de Planificación Urbana. Se había mudado a la aplicación de códigos después de que me jubilé. Habíamos mantenido contacto, ocasionalmente nos reuníamos para tomar café y discutir temas de desarrollo del vecindario. ¿De qué se trata esto?, preguntó Sandra, de repente pareciendo preocupada. Solo una inspección de rutina,
dije con calma. Nada de lo que preocuparse, pero Sandra debería haber estado preocupada. Muy preocupada. Mientras ella había estado enfocada en mis rosas, yo había estado documentando sus proyectos de construcción ilegales. La adición del solarium excedía las restricciones de altura. La terraza ampliada violaba los requisitos de retroceso. El nuevo cobertizo fue construido sin permisos e invadía servidumbres. Había fotografiado todo durante el año pasado. Medidas, ángulos, violaciones claras de múltiples códigos de construcción. Como especialista en planificación urbana retirado, sabía exactamente qué constituía violaciones y cómo documentarlas apropiadamente. Tom llegó 15 minutos después. Es un hombre metódico de poco más de 50 años. Lleva una tabla con sujetapapeles y cinta métrica a todas partes. Sandra observó nerviosamente mientras caminaba alrededor de su propiedad. «Benjamín, hiciste bien en llamar», dijo Tom después de su inspección inicial. «Esto es significativo». «¿Qué es significativo?», demandó Sandra. Tom sacó su cinta métrica. «Señora, esta adición parece estar construida sin los permisos apropiados. La expansión de la terraza excede la cobertura permitida, y este cobertizo midió la distancia a la línea de propiedad. Esto está construido en violación de los requisitos de retroceso». La cara de Sandra se puso pálida. «Esos son problemas menores. Cada casa tiene problemas menores». «No, señora. Estas son violaciones mayores de código. Solo la adición del solarium representa construcción sin permiso valorada en aproximadamente 40,0. La expansión de la terraza son otros, 15,0. Estamos viendo problemas serios de cumplimiento». Observé la confianza de Sandra desmoronarse. Había estado tan enfocada en mis rosas que había ignorado sus propios problemas mucho más grandes. «¿Qué significa esto?», preguntó silenciosamente. Tom consultó su tabla. «Significa que necesitará obtener permisos retroactivos para todo este trabajo. Si las estructuras no cumplen con los códigos actuales, necesitarán ser modificadas o removidas. También enfrentará multas por construcción sin permiso». «¿Cuánto en multas? ¿Para violaciones de este alcance?» «Probablemente 15,0 a 25,0, más el costo de traer todo al código o remover las estructuras». Sandra me miró con comprensión repentina. «¿Planeaste esto?». «No planeé nada», dije honestamente. «Simplemente hice una llamada telefónica cuando vi a alguien invadiendo mi propiedad y dañando mi jardín». Tom continuó su inspección, documentando cada violación. Los cimientos del solarium estaban demasiado cerca de la línea de propiedad. El trabajo eléctrico no había sido inspeccionado. La estructura de soporte de la terraza no cumplía con los estándares actuales de terremotos. «Señora, voy a necesitar que pare todo uso de estas estructuras inmediatamente», dijo Tom. «El solarium y la terraza están fuera de límites hasta que podamos conseguir ingenieros para evaluar su seguridad». La nueva habitación favorita de Sandra, su espacio de entretenimiento ampliado, sus mejoras del patio trasero, todo repentinamente inutilizable. «Esto es ridículo», protestó. «Estas estructuras han estado aquí durante 2 años». «Ese es exactamente el problema», respondió Tom. 2 años de construcción sin permiso. Necesitaremos dibujos arquitectónicos completos, reportes de ingeniería estructural y permisos retroactivos para todo». Observé a Sandra calcular los costos. Los dibujos arquitectónicos costarían miles. Los reportes de ingeniería costarían miles más. Los permisos retroactivos requerirían traer todo a los códigos actuales, lo que podría significar modificaciones significativas o remoción completa. «¿Cuánto tiempo tengo para arreglar esto?», preguntó. «Tiene 30 días para enviar planes de cumplimiento. Si no puede traer las estructuras al código, necesitarán ser removidas dentro de 90 días». Sandra miró su casa, su orgullo y alegría, su inversión mayor, y se dio cuenta de que podría tener que derribar la mitad de sus mejoras recientes. «Benjamín», dijo silenciosamente, «necesitamos hablar». Después de que Tom se fue, Sandra se acercó a mí con una actitud muy diferente. Se había ido la mujer agresiva que había estado cortando mis rosas. En su lugar había alguien que entendía que había cometido un error muy caro. «Lamento lo de tus rosas», dijo. Reaccioné exageradamente. «Sí lo hiciste. ¿Hay alguna manera de resolver esto?».
Tal vez podríamos llegar a algún acuerdo. Consideré su pregunta. Sandra había dañado mi propiedad, pero también enfrentaba consecuencias financieras potencialmente devastadoras. El lado humano de mí sintió cierta simpatía. Sandra, no estoy enojado por las rosas. Volverán a crecer. Estoy decepcionado de que pensaras que podías dañar mi propiedad sin consecuencias. Lo entiendo ahora. ¿También entiendes que tus proyectos de construcción han sido ilegales durante 2 años? Asintió miserablemente. Entonces entiendes que esto no es sobre venganza. Esto es sobre seguir las reglas que todos los demás tienen que seguir. Sandra pasó la siguiente hora explicando su situación. El solarium había costado 45,0. La expansión de la terraza fue 18,0. El cobertizo fue 8,0. Había financiado las mejoras con un préstamo sobre el capital de la vivienda, esperando que aumentaran el valor de su propiedad. En cambio, ahora enfrentaba multas, costos de remediación y posible demolición de estructuras por las que había gastado 70,0 para construir. No puedo permitirme arreglar todo esto, admitió. Tendré que vender la casa. Es lamentable, dije. Pero no es mi problema resolverlo. ¿Qué tal si reemplazo tus rosas? ¿Pago por nuevas? ¿Instalación profesional? Es amable de tu parte, pero no aborda el problema más grande. ¿Qué problema más grande? El problema de respetar los derechos de propiedad de tus vecinos. Sandra estuvo callada por un largo momento. Tienes razón. Estuve completamente fuera de lugar. Durante las siguientes semanas, observé a Sandra navegar el laberinto burocrático que había creado para sí misma. Contrató a un arquitecto para dibujar planes para traer sus estructuras al código. Obtuvo cotizaciones de contratistas para las modificaciones requeridas. El solarium necesitaría ser parcialmente demolido y reconstruido para cumplir con los requisitos de retroceso. La terraza necesitaría refuerzo estructural para cumplir con los códigos de terremotos. El cobertizo necesitaría ser completamente reubicado. Costo total: aproximadamente 35,0, encima de los 70,0 que ya había gastado. Sandra no podía permitírselo. Puso su casa en el mercado 6 semanas después de la inspección. La ironía no se me escapó. Sandra había estado preocupada de que mis rosas estuvieran afectando el valor de su propiedad. En realidad, sus propios proyectos de construcción ilegales habían creado un problema mucho más grande. Los compradores potenciales se asustaron por las violaciones de código. La casa estuvo en el mercado durante meses. Eventualmente, Sandra tuvo que reducir su precio de venta en 40,0 para encontrar un comprador dispuesto a lidiar con los problemas de cumplimiento de código. 3 meses después de que cortara mis rosas, Sandra se mudó. Los nuevos propietarios eran una pareja joven que se presentaron cortésmente y elogiaron mi jardín. Planeamos arreglar todas las violaciones de código, me dijo el esposo. Empezar de nuevo con todo según los estándares. Es sabio, dije. Siempre es mejor hacer las cosas bien la primera vez. Mientras los observaba instalarse, reflexioné sobre lo que había pasado. Sandra había tomado una serie de decisiones pobres. Construir sin permisos, ignorar códigos de construcción y finalmente dañar mi propiedad. Cada decisión había compuesto el problema. Mis rosas volvieron a crecer bellamente esa primavera. Los nuevos vecinos respetaron los límites de propiedad y aprendí que a veces la mejor respuesta a la agresión es simplemente seguir las reglas. La pareja joven me preguntó sobre el propietario anterior un día. El agente inmobiliario mencionó que hubo algunas disputas vecinales, dijo la esposa. Nada serio, respondí. Solo algunos malentendidos sobre límites de propiedad. Bueno, apreciamos a los buenos vecinos, dijo. Tu jardín es hermoso, sonreí, mirando mis rosas, más llenas y vibrantes que nunca. A veces los mejores jardines crecen del suelo más desafiante. Sandra me había enseñado algo importante. El respeto no es solo sobre ser cortés, es sobre entender que las reglas existen para todos y las acciones tienen consecuencias. Había aprendido esa lección de la manera difícil, pero mientras observaba mis rosas florecer esa primavera, me di cuenta de que yo también había aprendido algo. La paciencia y los procedimientos apropiados son más poderosos que la ira y las reacciones inmediatas. Sandra había querido resolver sus problemas rápida y agresivamente.
En cambio, había creado problemas más grandes para sí misma. Los nuevos vecinos se convirtieron en amigos, respetaron mi jardín y yo respeté su propiedad. Ocasionalmente compartíamos café y conversación por encima de la cerca, la manera en que los vecinos deberían hacerlo. Y cada mañana, mientras tomaba mi café y observaba mis rosas, recordé la lección de Sandra. A veces los errores más caros son los que cometemos en nuestros propios patios traseros. Pero la historia no terminó ahí. Un año después, recibí una carta inesperada. Era de Sandra, enviada desde Phoenix, Arizona, donde se había mudado después de vender su casa. Querido Benjamín, comenzaba la carta, espero que esto te encuentre bien y que tus rosas estén floreciendo. He estado pensando mucho en lo que pasó el año pasado y siento que te debo una explicación más completa y, más importante, una disculpa sincera. La carta continuaba durante 3 páginas. Sandra explicaba que había estado pasando por un divorcio difícil cuando se mudó a Seattle. Sus renovaciones habían sido una forma de tomar control de su vida, pero había tomado atajos porque estaba estresada financieramente. Había estado tan enfocada en hacer que su casa se sintiera como un hogar que había ignorado las reglas y regulaciones. Cuando corté tus rosas, escribió, no estaba realmente enojada contigo o con las flores. Estaba frustrada con mi propia vida y tus hermosas rosas me recordaban todo lo que sentía que no podía controlar. Eso no es excusa para lo que hice, pero quería que entendieras que nunca fue personal. Sandra también explicaba que la experiencia había sido un despertar. Después de mudarse a Phoenix, había tomado un trabajo con una firma de arquitectura, específicamente en el departamento de cumplimiento de códigos. Irónico, ¿verdad? Escribió. Ahora ayudo a otros propietarios a navegar las mismas regulaciones que yo violé. He aprendido que estas reglas no están ahí para hacernos la vida difícil. Están ahí para protegernos a todos. La carta terminaba con una nota más personal. Espero que algún día puedas perdonarme no solo por cortar tus rosas, sino por ser una mala vecina. Tus rosas eran hermosas y merecían ser respetadas, al igual que tú. Espero que encuentres paz en tu jardín y que tus nuevos vecinos aprecien la suerte que tienen de vivir al lado de alguien que se preocupa tanto por crear belleza en el mundo. Adjunto a la carta había un cheque por 500 y una nota. Para nuevas rosas, o lo que quieras. Sé que no puede deshacer lo que hice, pero espero que ayude de alguna manera. Leí la carta 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la puse en mi escritorio. Esa tarde, salí a mi jardín y observé las rosas que habían crecido donde Sandra había cortado las originales. Eran más fuertes ahora, más resilientes. Decidí no cobrar el cheque. En su lugar, lo doné a la Sociedad de Horticultura Local en nombre de Sandra, para un programa que ayudaba a propietarios de bajos ingresos a crear jardines comunitarios. Parecía una manera apropiada de transformar una experiencia negativa en algo positivo. Un mes después, escribí una carta de respuesta. Le agradecí por su honestidad y disculpa, y le conté sobre la donación. El perdón, escribí, es como la jardinería. Requiere paciencia, las condiciones correctas y la voluntad de dejar que las cosas crezcan a su propio ritmo. Tu carta me muestra que has estado haciendo tu propio trabajo de jardinería, y eso significa mucho. También le envié algunas semillas de las rosas que había cortado, junto con instrucciones de cuidado para el clima de Arizona. Tal vez, escribí, puedas crear tu propio jardín de rosas, uno que construyas con paciencia y respeto por las reglas que mantienen a todos seguros. Sandra me escribió una vez más, 6 meses después. Había plantado las semillas en un pequeño jardín en su apartamento de Phoenix. Están creciendo lentamente, escribió, pero creciendo, al igual que yo, supongo. Gracias por darme la oportunidad de hacer algo bueno con algo malo. Esa fue la última vez que supe de Sandra. Pero ocasionalmente pienso en ella cuando estoy trabajando en mi jardín. Me pregunto si sus rosas florecieron en el desierto de Arizona, si encontró la paz que había estado buscando cuando cortó mis flores. La experiencia me enseñó que la venganza no siempre tiene que ser destructiva. A veces la mejor venganza es simplemente hacer cumplir las reglas que nos protegen a todos. Y a veces, si tenemos suerte, esas reglas pueden llevar no solo a justicia,
sino a crecimiento, comprensión e incluso perdón. Mis rosas continúan creciendo, más hermosas cada año. Los nuevos vecinos se han convertido en buenos amigos. Y cuando la gente me pregunta sobre el jardín, a veces cuento la historia de Sandra, no como una historia de venganza, sino como una lección sobre respeto, reglas y la forma en que las cosas más hermosas a menudo crecen del suelo más difícil. Porque al final, eso es lo que son los jardines. Un acto de fe en el futuro. Una creencia de que con cuidado, paciencia y respeto por las reglas de la naturaleza, algo hermoso puede crecer incluso después de que algo haya sido dañado. Y cada primavera, cuando mis rosas florecen, recuerdo que a veces los mejores jardines son los que crecen después de la tormenta